Sí. Buenos días, bienvenidos todos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. En Mateo 10, 29, por favor. Mateo 10, versículo 29. Mateo 10, 29. ¿Ya estamos? Mateo 10, 29. Vamos a leer desde el 26. ¿Todos juntos? ¿Cómo dice? Así que no los teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo a plena luz. En tinieblas se refiere a secreto. Y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero sí el alma. No pueden matar, teman más bien, al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ahora sí, versículo 29 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de su padre. Pues bien, aún nuestros cabellos están todos contados, así que no tengan miedo, más valen ustedes que muchos pajaritos. Vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias, Señor, por este día, oh Dios, porque eres bueno y porque has estado, Señor, con nosotros, Padre Dios. Nos has sostenido, Dios, en tu diestra. Gracias, Señor. Te rogamos hoy, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des tu palabra, Señor. Quita de nuestro corazón la amargura, la soberbia, Dios, todo aquello que no permita, Señor, que podamos aprender de tu palabra, Padre Dios. Te ruego, Señor, que nos des ese corazón entendido, Padre, ese corazón receptivo a tu palabra, y que nos perdones, Señor, porque siempre pecamos delante de ti, oh Dios. Perdona nuestras ofensas, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Fíjense, el tema que hoy vamos a ver es qué hacer cuando estamos en crisis. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en crisis? Muchas veces, ¿no? Hoy por hoy incluso ya la palabra crisis ya está en todos los lados. Crisis económica, crisis política, crisis social, crisis emocional, y falta una que a veces pasamos los cristianos, que es la crisis espiritual. Pasamos crisis. En estos últimos años el mundo se ha transformado de manera acelerada en muchas cosas. La tecnología ha crecido impresionantemente, e incluso ya hasta hacen cortometrajes, ¿no? Donde dicen que pues estamos más conectados, pero más separados que nunca. Podemos mantener una conversación con una persona en Japón, en China, lugares muy lejos, en el mismo tiempo. O sea, yo mando un mensaje y no tarda, pero nada en llegar. Pero a veces entre familia no hay comunión, o no hay comunicación entre los amigos, entre la pareja, entre los hijos, ¿sí? Esas crisis que hay, también hay crisis familiares. Y todas estas crisis desencadenan en una crisis espiritual. Nos desaniman, hermanos. De pronto, tanto ver en las noticias eso malo que hay en el mundo, que tanta maldad, tanta desobediencia a Dios, falta de valores, a veces desaniman y nos hacen caer en crisis, en una crisis espiritual. Y esta crisis, mis hermanos, espiritual, siempre se hace presente cuando no tenemos sólidos los fundamentos y los conocimientos de la fe. Los podemos saber, como decía Job, él los conocía, él conocía a Dios. Job decía: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos pueden verte, te puedo ver quién eres realmente. Job, una persona, ya lo hemos visto, que era recto delante de Dios, y que en algún momento el diablo toca su vida, mata a sus hijos, lo hace perder sus bienes, se enferma Job, y lo echan de la ciudad, y todo el mundo lo maldice y lo mira menos. Sus amigos llegan y lo ponen en jaque. Él entra en una crisis. Aún ese hombre justo y recto le faltaba tener sólidos los fundamentos de su fe, porque cuando los tiene sólidos, él logra entender, y entonces dice: ah, Señor, de oídas te conocía. Lo que oía yo era lo que conocía de ti, pero ahora puedo verte, puedo saber quién eres. Por eso, en medio de la crisis, nosotros debemos tener sólidos los fundamentos de nuestra fe. ¿Amén?
Dios todo lo sabe. Ese es uno de nuestros principios en la fe. Dios todo lo sabe y todo lo conoce. Sabe lo pasado, lo presente, lo que siento, lo que sientes y lo porvenir. Él sabe todo. Y cuando olvidamos ese principio de que Dios lo sabe todo, nos da miedo. Nos da miedo. Él sabe cuándo vamos a perecer, sí. Él sabe cuándo nos va a llamar a su presencia, sí. Él sabe cuándo nos llamó a su presencia, también. Él sabe todas las cosas. ¿Ven? Y leíamos ahí, dice Jesús, fue Jesús el que lo dice: no tengan miedo, porque nada va a estar cubierto para siempre. Lo que yo les digo en secreto, dice Jesús, díganlo ustedes en público, porque esos son los fundamentos de la fe. Y luego en el versículo 29 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Quería decir que los pajaritos son muy baratos, ¿no? Y dice: fíjense que con todo, ni una sola de las aves cae a tierra sin el permiso de nuestro Dios. Las aves. Y luego dice: pues bien, aún sus cabellos están todos contados, así que no tengan miedo, no teman, dice el Señor. Más valen ustedes que muchos pajaritos o pajarillos. Para el Señor valemos más, ¿no? Y lo cantábamos hace ratito: si cuidas de todas las aves, me cuidas a mí. Lo decía Jesús: si cuidas de ellos, me cuidas a mí. El futuro del mundo es incierto y asusta. Asusta, y sobre todo asusta para los más jóvenes. Da miedo porque hay una incertidumbre terrible. No es la primera vez, siempre han habido estas crisis, pero más vale tener los fundamentos en nuestra fe sólidos, ¿sí? Como le decía, Dios conoce nuestro futuro, conoce lo que pensamos, conoce nuestro corazón. Y David lo entendía, hermanos. Vamos a Salmo 139, por favor. Salmo 139. Cuando ya lo tenga, dígame. Salmo 139, 4, por favor. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer todo el 139. ¿Qué dice en su encabezado en su Biblia? Omnipresencia y omnisciencia de Dios. Omnipresencia. ¿Qué es omnipresencia? Que Dios está en todos lados. ¿Y qué es omnisciencia? Que Dios sabe todo. Y vean lo que dice David: Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿El Señor nos ha examinado? ¿Nos ha conocido? Tú has conocido, dice David, mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Aquí quiere decir que desde siempre los has entendido, los has sabido. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos, Señor, te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Señor, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y pusiste sobre mí tu mano. Tal conocimiento, fíjense cómo David decía: tanto, es demasiado maravilloso para mí, es tan grande que no lo puedo comprender. Porque David sabía que aun si con su lengua iba a pecar, y Dios lo sabía, ¿por qué Dios no lo había desechado? Si Dios ya sabía todo lo que iba a hacer David. Por eso dice: es tan alto que no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Podremos huir de Dios? ¿Nos podemos esconder? ¿De dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Y aún en la tumba, si en la tumba hiciera mi estrado, ahí estás. Y si tomara las aguas del alba y habitara en el extremo del mar, y aún ahí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Y si dijera: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo para ti, Señor, te son las tinieblas que la luz, porque tú lo ves todo, lo que hacemos en lo secreto, lo que siente el corazón, lo que pensamos. Y fíjense lo que dice David: tú, Señor, formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Y alaba al Señor por eso. Dice David: te alabaré, Señor, porque formidables y maravillosas son tus obras. Y David está impactado, está maravillado y dice: wow,
y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar siquiera una de ellas. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Yo despierto, Señor, y aún estoy contigo. De cierto, y fíjense lo que dice ahí, de cierto, Dios, harás morir al malo. Apártense pues de mí, hombres sanguinarios. Blasfemias dicen ellos contra ti, y tus enemigos toman en vano tu nombre. Y luego hace una pregunta y dice, ¿no odió Jehová o repudió Jehová a los que te aborrecen? Jehová a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo de enemigos. Examíname, Dios, fíjense aquí la sabiduría de David. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad, pero no queda ahí. ¿Qué le dice? Guíame en el camino eterno. Todo esto que logra ver David, mis hermanos, es cuando en verdad debemos conocer o debemos reconocer la grandeza de Dios. David se maravillaba. Decía, es que es maravilloso, es tan grande que yo no puedo entender cómo Dios en su corazón nos tiene a todos y sabe lo que vamos a hacer en nuestra vida. Porque dice, en tu libro estaban formadas todas las cosas y aún no faltó ni una de ellas. Pero lo que le maravilla a David es que aún deja a los hombres que son malvados. Porque sabiendo Dios lo que va a pasar, haciendo una pregunta básica que nos hacen siempre los cristianos, si Dios sabía que esa persona iba a ser mala, ¿por qué Dios la creó? ¿O por qué Dios permitió que naciera? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué Dios permitió? Aquí es cuando entra todo lo que nos dicen siempre, que a veces lo tergiversan. Siempre nos dicen, Dios tiene un propósito. Y es verdad, Dios tiene un propósito. Usa personas para cumplir lo que tiene que hacer. Y vamos a ver un ejemplo. Vámonos al ejemplo de Jesús. ¿A quién escogió Dios para que se cumpliera lo que se debía cumplir? A Judas. Fue a Judas, ¿no? Creo que está en Mateo. A ver, ayúdenme por favor. Ahí está. Es Mateo 26:47. Mateo 26:47. Por eso Jesús sabía, hermanos, de su muerte y su sufrimiento, porque él siendo hombre era Dios también, ¿sí? Siendo Dios conocía su futuro, sabía lo que venía, la misión que Dios le había encomendado. Y aún así escogió a Judas. ¿No creen que él no sabía lo que iba a hacer? ¿O no conocía su corazón? Cuando decía, Jesús, no dejes que la mujer maltrate o tire el alabastro, el perfume, no dejes que lo tire, porque hay que darle a los pobres. Judas decía eso, ¿no? Que había que ser buenos y dárselo a los pobres. ¿No creen que Jesús desde ahí sabía lo que había en el corazón de Judas? ¿Qué había en el corazón de Judas? Avaricia. ¿Por cuánto vendió Jesús? Por 30 piezas de plata, ¿no? Vamos a leer Mateo 26:47. Dice, aún estaba hablando Jesús, aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y él con mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado señal diciendo, el que yo dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida se acercó a Jesús, Judas. ¿Y qué le dijo? Salve, maestro. Y lo besó. ¿Y qué le dijo Jesús? Amigo. No lo llamó hijo, no lo llamó siervo, lo llamó amigo. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron.
Pero uno de ellos, de los que estaba con Jesús, echando mano de su espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Ahí habla de Pedro, no lo dice Mateo, pero lo dice en otros evangelios. Entonces Jesús le dijo: guarda tu espada, porque todos los que tomen los que tomen la vida, a espada morirán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Legiones eran entre 4,000 y 6,000. ¿Por 12? Pero entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. Es necesario que así se haga. Jesús entendía que debía ser aprendido, enjuiciado injustamente y crucificado, pero confiaba en Dios, ¿sí? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para arrestarme? Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras ¿de quiénes? Todo lo que vivimos, las crisis en las que vivimos, se hacen o se cumplen con la palabra que Jesús dijo, una muy simple: en el mundo tendrán aflicción. En el mundo tendrán aflicción. Y todavía más adelante Él cuenta todo lo que iba a venir en el fin. No es cierto, más atrás. Les explica todo lo que iba a pasar. Y entonces ellos le dicen: Señor, ¿pero cuándo ha de pasar esto? ¿Cuándo volverás? Y Él les dice: espérense, es que todavía tiene que pasar un tiempo, ¿no? Pero cuando les cuenta cómo iban a morir, incluso al rato lo vamos a leer, Pedro luego dice: no, Señor, Dios no quiera que te pase eso, porque iba a ser muy feo. Y Jesús le dice una frase bien chistosa, que incluso hasta la usamos de broma, ¿no? Quítate delante de mí, Satanás. No le dice Satanás por ser el diablo, sino por ser enemigo. Todo lo que estorbe en el camino de Dios, pues es enemigo de Dios. Y Jesús sabía todo lo que iba a pasar: sufrir, perecer, llorar, angustiarse. Lo sabía, sin duda, porque Él es Dios y Él sabe todo. Pero no se echó para atrás, porque Él conocía los fundamentos sólidos de su fe. Él sabía que todos los profetas habían profetizado siglos incluso antes de su venida de Él, que incluso Dios le prometió a Abraham que en su simiente, es decir, en su casa, en el pueblo de Israel, iban a ser benditas las naciones de la tierra. ¿Y qué iba a ser esa raíz de David? ¿La bendición de la tierra? Jesús. No el pueblo de Israel, Jesús en sí. ¿Sí? Él lo sabía. Por eso esa crisis en la que Él estuvo, en la que Él sufrió, fue llevadera. Le pidió a Dios fuerza, porque sí estaba en una grave crisis, pero entendía los fundamentos, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí? Él es el que sabe todas las cosas. Por eso cuando estamos en sufrimiento, en dolor, en agonía, en tristeza, aún, decía David, aún en el lecho de muerte, aún cuando esté muriendo, sabré que estás conmigo. ¿Sí? El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. No hace falta más que levantar nuestra mirada al cielo. Amén. El Señor conoce todas nuestras aflicciones y nuestra fe debe basarse en la fidelidad de Dios y en su eterno poder. Nuestra fe no debe estar en nuestras fuerzas, nuestra fe no debe estar en el vecino, en el hermano, en nada más que en Dios. Sabemos que Él es todopoderoso, ¿cierto? Sabemos que Él todo lo sabe y sabemos que por ciertas razones el Señor nos permite vivir ciertas cosas, pero Él no nos deja. Con su eterno amor nos ha amado de una manera impresionante, decía David, que no puedo entender, que nos hace a veces vivir o pasar por el valle de sombra de muerte. Porque sí lo dice, vamos al Salmo 23. David entendía el propósito de Dios, ¿sí? Salmo 23, fíjense lo que dice. Nuestro Dios es dueño de absolutamente todas las cosas, amén. Versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y David dice:
¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Estoy leyendo el 24, perdónenme. 23. Otra vez. 23. Jehová es mi pastor. ¿Y qué? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Él confortará mi alma, y me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y luego dice aquí David, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué pasará? No temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando nosotros vamos en el valle de sombra de muerte, muchas veces son pruebas o aflicciones o consecuencias de nuestro pecado. Pero ni aún ahí nos deja el Señor. Cuando habla de vara, habla de corrección, ¿sí? Habla de guía. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de los que me angustian. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando habla de copa rebosando es de que habla de una llenura de un espíritu, ¿sí? de una alegría, un gozo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, ¿cuándo? Todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová estaré para siempre. Fíjense, el Señor es mi pastor. ¿Qué nos faltará? Nada. Aunque andemos sufriendo, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos tener miedo, porque aún ahí Dios nos guía. Su vara, su guianza nos está mostrando el camino. A veces duele y duele mucho, y las crisis son difíciles, pero el Señor nos guía con amor eterno, ¿sí? Cuando nos va mal, muchas veces, mis hermanos, blasfemamos contra Dios y nos enojamos y nos negamos a creer, o muchas veces queremos entender antes de creer, ¿no? Y dice ahí en Ezequiel, es que no es con ejército, no es con espada ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. ¿Amén? A veces queremos hacer las cosas por nuestra conveniencia, nuestra fuerza, nuestro entendimiento. Y no, las crisis, hermanos, siempre nos van a servir para poder dar gloria a Dios, para poder ver la magnificencia de Dios. Al final estamos en el mismo camino, en el mismo propósito. Somos peregrinos en esta tierra, y un día el Señor nos llevará con Él y nos llenará de Él. Y por eso Pablo se maravillaba también y decía, Señor, todas las cosas que yo veré cuando llegue contigo, por fin conoceré cómo fui conocido. Por fin conoceré tus estatutos y tus caminos. Es bien difícil entenderlo porque podemos medir nuestras crisis, nuestros dolores, con dolores de alguien más. Tengo yo una amiga muy querida, la quiero mucho. Y de pronto yo quería contarle alguna situación difícil que tenía, pero ella me contaba primero. Y entonces, en comparación a sus problemas, no, los míos no eran ni de chiste. Y hasta se me quitaba como la tristeza, ¿no? Y decía, ay, híjole, eran enormes siempre. Pero siempre veía en su rostro y decía, pero yo confío en Dios. Y me decía, y vente, vamos a orar, y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, y vamos a hacer esto. Y siempre me jalaba mucho. Ella siempre estaba llena del Espíritu Santo, pese a que ha sufrido mucho en su vida. Pero siempre se veía con primero Dios. Dios es bueno. Confío en Dios. Yo sé que Dios está conmigo. Y yo digo, bueno, cualquier otra persona con la mitad de tu fe se quebranta. La mitad de tu fe y la mitad de tus problemas se quebrantaría. Y era muy jovencita cuando sufría muchas tribulaciones en su vida. Muchas, muy fuertes. Y ella entendía que Dios tiene el control de todas las cosas. Ella lo entendía. Siempre lo entendía. Y yo decía, bueno, pero pues si ella no se porta mal, ¿por qué le viene? Como dicen, le llueve sobre mojado, ¿por qué? Dios sabe por qué. ¿Por qué sufren aquellos niños en soledad? ¿O por qué, bueno, viendo las noticias, por qué hay tantos niños que están sufriendo, tantas personas que están sufriendo? ¿Por qué?
Por eso Pablo lo veía y decía, pero es que cuando esté yo allá arriba, conoceré como fui conocido y sabré cuáles son los preceptos de Dios. A veces hoy no nos podemos entender. A veces no nos entendemos, porque sus pensamientos son más altos. A veces no entendemos que son parte de su propósito. Pedro no lo entendía. Cuando Jesús les cuenta, ay muchachos, ¿qué creen? Va a pasar esto. Y me van a acusar y ustedes serán dispersos y los van a odiar y los van a repudiar. Y a mí me van a crucificar. Pedro se asusta porque confiaba en sus fuerzas en vez de en la soberanía de Dios. Y decía, no Señor, pero de ninguna manera Dios te pase eso. Yo creo que hasta Pedro oraba, no Dios, que no le pase eso a Jesús. Porque Pedro, humanamente, carnalmente, amaba a Jesús. Pero a veces no le creía. Su fe se fue solidificando con el paso de los años. Tanto que incluso entendió el propósito de Dios, que cuando lo iban a matar dijo, no, espérame, es que yo no soy digno de morir como Él. Y entendió que era su fin. Y yo creo que en su lecho de muerte, o cuando ya andaban crucificando a Pedro, yo creo que él no dijo, ay Señor, sálvame, bájame de esta cruz. Yo creo que no, porque él entendió con el ejemplo de Jesús que Dios tiene todo bajo control. Entonces los signos de Dios son que sufra y que muera. Pues sí, en el mundo tendrán aflicción, en el mundo tendrán enfermedades, en el mundo habrá perversión, maldad, tristeza, lloro, crisis, porque no somos de este mundo, venimos de paso, ¿sí? Venimos de paso. Y a veces nuestra oración siempre es, Señor, sácame de esta crisis, ayúdame, restáurame, levántame, confío en ti. Nos confiamos a medias. Sabemos que Dios lo puede hacer, claro, pero también hay que entender por qué Dios permite que estemos ahí. ¿Por qué lo permite? ¿Querrá enseñarnos acaso? ¿Nuestro corazón será soberbio? ¿Nuestra alma será malvada y por eso Dios nos permite estar ahí? ¿Para deshacer nuestro carácter y quebrantarnos? ¿Será eso? ¿Por qué desecharemos entonces esa bendición de padecer? Si en el padecimiento podemos ver su grandeza. En el padecimiento, lo que tenía David, que veía a sus enemigos, en el padecimiento podemos ver que está con nosotros. Porque cuando andamos bien se nos olvida, e incluso se nos olvida agradecer. O como Job. A Job no se le olvidaba, a Job alababa a Dios cuando estaba bien, y cuando estaba mal decía, si Dios me dio, Dios me quitó, sea el nombre de Dios alabado. Pero nos quejamos todo el tiempo, hermanos. Vivimos en crisis tras crisis. Bueno, hay que ver qué está pasando. A lo mejor no estamos llevando nuestra vida bien. Hay que ver qué pasa. ¿Amén? Vamos a Romanos, hermanos. Romanos 9. Perdón, Romanos 8. 8:28. ¿Listo? Dice, sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué cosas? Todas, los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Nosotros fuimos llamados? Sí. A los que antes conoció, está hablando de la fundación del mundo, antes también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también los va a glorificar. Está hablando en futuro de lo que pasará. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Pues Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. ¿Quién intercede por nosotros?
Jesucristo mismo. Y aquí hace la pregunta Pablo a los romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Y Pablo, fíjense lo que pregunta: ¿la tribulación? ¿La crisis? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada o muerte? Como está escrito, por causa de Él somos muertos todo el tiempo, porque somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que está pasando, ni lo que vendrá, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios. Porque ese amor es en su promesa eterna, en el nuevo pacto, que es Cristo Jesús, Señor. ¿Alguien nos podrá separar del amor de Dios? Ese fundamento de nuestra fe es básico, hermanos. Nada nos separará del amor de Dios. ¿Sí? Y cuando vamos madurando en el cristianismo debemos entenderlo, que la gracia de Dios nos sostiene. ¿Amén? Debe eso alentar nuestro corazón. Vamos al versículo 20 del 9. Dice: pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques contra Dios? ¿Con Dios? ¿Acaso dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Nosotros podemos decir eso a Dios? No. ¿Acaso no tiene poder el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. A esos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de todos los gentiles. Como dice en Oseas: llamaré a mi pueblo, al pueblo mío, al que no era mi pueblo, y a la que no amaba, amada. Y en el lugar donde se les dijo: ustedes no son pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Porque antes no éramos, pero ahora sí somos. Entonces, ¿por qué nuestro corazón dudará de Dios? ¿Por qué? Si los planes de Dios rebasan lo que nosotros creemos que es bueno. Nosotros creemos que es bueno no tener enfermedad, creemos que es bueno vivir en paz, creemos que es bueno tener abundancia. Creemos que es bueno. Lo creemos. ¿Pero será que es bueno? No para todos. No para todos, porque el corazón es bien perverso. Y puede ser que incluso enferme a la persona. Imagínense si le pedimos a Dios todo y todo nos los da, ¿será bueno? De ninguna manera. Muchas veces nos enferma, ¿sí? Por eso los planes de Dios rebasan lo que nosotros creemos que es bueno. Vamos a ver Mateo 16, lo que le decía, Mateo 16, versículo 23. Mateo 16, 23. ¿Ya tiene? Desde el 21. 16, 21, ¿ya está? Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, todavía tuvo la osadía, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, a convencerlo, y le dijo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, enemigo, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué le dice a Pedro? Tú no estás viendo los propósitos eternos, tú estás viendo lo que crees que es bueno. ¿Sí? Lo que crees que es bueno. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niegue lo que cree que es bueno, niéguese a sí mismo,
tome su cruz, sacrifíquese y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y entonces Jesús dice esto: ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Está hablando del juicio, ¿sí? Pero vean, Pedro de buen amigo le dijo: Señor, no dejes que te hagan eso. Y Jesús lo regaña y le dice: a ver, Pedro, ¿qué no has entendido? No me vayas a malaconsejar. Pedro creía que era bueno, y a lo mejor si hubiéramos estado nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Jesús, ¿cómo crees? Míralos cómo son de pecadores, míralos cómo son de malvados, ni se van a arrepentir. ¿A poco no? ¿O qué le pasó a Jonás? Jonás lo mandan a predicar a Nínive y él no va. Ya le pasa de todo, se lo come el pez y ya al final entiende y va. Y les predica. ¿Y qué pasa con los de Nínive? ¿Le creyeron? Sí, le creen. E incluso el rey de Nínive les dice: les mando ahora que solamente adoraremos al Dios de Jonás. ¿Y qué pasó con Jonás? ¿Se llenó de gozo? Se enojó y dijo: Dios, pero ¿por qué? Mira todo lo que sufrí para venir a hablarles, ¿cómo es que creyeron? Y se enoja y se molesta Jonás y dice Dios: insensato, creyeron, eso es a lo que yo te había mandado, a predicarles para que creyeran. Y se enoja Jonás porque habían creído. Qué malvado era su corazón, ¿no? Aún Dios lo había escogido, pero qué malvado era, porque sí creyeron y el pueblo se salvó del juicio de Dios. Y Jonás se enojó terriblemente. Ese hombre se enoja porque Dios nos perdona. Qué lamentable, ¿no? Y así Pedro, ¿no? Pedro y a lo mejor otros también empezaban a decir: Jesús, no te vas a morir. ¿Qué vamos a hacer sin ti, Jesús? Y Jesús decía: es que ustedes no han entendido que es el propósito de Dios. ¿Sí? El propósito de Dios. Si Él lo entendía así, ¿por qué nosotros no entendemos muchas veces su propósito? ¿Sí? Madurar en la fe, hermanos, es que nosotros como cristianos, aunque tengamos situaciones muy adversas, aunque caigamos en crisis y que nos sintamos mal, porque somos seres humanos, debemos confiar en nuestra roca, que es Jesús. Porque Jesús dijo: así como ellos me desecharon, los van a desechar a ustedes. Así como ven que sufrí, van a sufrir ustedes. ¿Sí? Saber que Él está al mando, Él está sosteniéndonos. ¿Ven? Las aflicciones son parte de la vida, sin duda. En este mundo tendremos muchas situaciones de dolor, pero Dios siempre nos ha advertido, mis hermanos, de que aunque el mundo es malo, aunque el mundo está cada vez peor, muchos, mis hermanos, tendrán a bien, no sé por qué, cuestionar a Dios y enojarse con Él. Pero Él nos ha enseñado que debemos confiar plenamente. ¿Sí? Confiar. Reconocer a Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Vamos a Lucas 21. Lucas 21. (21:7) ¿Ya tiene? Fíjense, cuando Jesús enseñaba que iba a haber muchas maldades y que se iba a destruir el templo y todo eso, le preguntan. Versículo 7 dice: le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Y Él les dijo, ¿qué les dijo? Miren, que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, pero no vayan en pos de ellos. Cuando oigan de guerras y de revueltas, no se alarmen, porque es necesario, ¿es qué? Necesario que estas cosas pasen primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces añadió: se levantará nación contra nación y reino contra reino,
Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia. Y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Ya están pasando? Pero ¿qué dice? No se turben porque todavía no es el fin. Pero antes de todas estas cosas, echarán manos sobre ustedes y los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Pero esto les será ocasión para dar testimonio. Propónganse en su corazón no pensar antes cómo han de responder en su defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Serán entregados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Le está hablando a los discípulos, ¿sí? Y serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su paciencia ganarán su alma. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son los días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero ay de los que estén en cinta y las que críen en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Sobre qué pueblo? El pueblo de Israel, ¿sí? Sobre este pueblo, caerán al filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y sigue diciendo, y entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y la tierra y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ya les enseñaré de las potencias de los cielos. Entonces verán al Hijo del Hombre. Ya cuando pase todo eso, verán al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, no se asusten. ¿Qué deben hacer? Manténganse derecho, erguíos es ponte erguido y levanta tu cabeza, porque tu redención está cerca. Cuando pasemos esos momentos difíciles, no se olviden, levantemos nuestra cabeza, porque nuestra redención, nuestro perdón, nuestro Señor está cerca. ¿Sí? Dios tiene el control, mis hermanos, de todas las cosas, todas. Hay que aferrarnos a sus promesas, no caigamos en crisis, no corramos en círculos temiendo por todas las cosas, no. Tengamos más bien verdadera fe, verdadera fuerza en el Señor, y hay que permanecer. Amén. Aunque el mundo venga en esas olas ideológicas de pensamientos absurdos, inicuos, malvados, tengamos en nuestra mente la mente de Cristo. ¿Sí? No nos dejemos ni desviar, porque entonces así llegaremos y diremos: ah, Señor, ahora te conozco, y conozco por qué permitiste tantas cosas. ¿Por qué permitiste a mí sufrir, su sufrir, el sufrir de los demás? Lo entiendo ahora. Pero es hasta ese momento. Sus pensamientos son más altos. ¿Amén? Vamos a orar. Dios eterno, te doy gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, por tu bondad infinita, Señor, porque tú nos has traído, oh Dios, a tu presencia. Tú nos has llamado, Señor, del mundo donde está lo perverso, lo malo, lo inicuo. Nos has traído, Dios, con bondad. Desde el principio de todas las cosas, Señor, nos creaste con un propósito, el propósito de ser tus hijos, Señor. Y aunque te fallamos, Dios, has tenido tan grande amor y tan grande gracia que nos has perdonado y nos has traído a tu presencia, Dios. Por eso te agradecemos, Señor. Dios, tú has tenido misericordia inmesurable con tu creación, Señor. Y a veces nosotros no lo vemos, porque solo nos enfrascamos en nuestras crisis, en nuestros problemas. Pero lo que debemos hacer, Señor, es poner nuestra confianza en ti. No dejarnos caer, Señor. Tener los sólidos fundamentos de nuestra fe, que es que tú eres nuestra roca, Señor. ¿A dónde correremos, Dios, sino a tu presencia? ¿A dónde iremos, Señor, sino a ti?
Cada día, Dios, es una lucha constante en nuestra vida. Pero cada día también, Señor, tú nos das la victoria, Dios, sobre la maldad de nuestra alma y nuestro corazón. Nos redargulles con tu Santo Espíritu, Dios. Por eso agradecemos, Señor. Sabemos que no tardas, Dios, en venir. Y aún si tardases, Dios, sabemos que nuestra vida es muy efímera y que nos llamarás a tu presencia en algún momento, Dios. Somos frágiles, Dios. No somos eternos en este mundo, y gracias por eso, porque este mundo es cruel. Queremos estar, Dios, contigo, aferrarnos, Dios, a ti, levantar nuestros ojos realmente y saber que estás ahí, Señor, sujetarnos de tu mano. Como le decías al profeta Isaías, Dios, nos tomarás de nuestra mano derecha y nos guiarás, Señor. O como decía David, que nos guiarás aún cuando andemos en un valle de muerte, de maldad en este mundo, Dios. Tú nos aferrarás a ti con tu guianza bendita y tu santo callado, tu santa vara, Dios, que nos guiará, aunque nos duela, Dios, en el camino de la verdad. Gracias te damos, Señor. Hoy queremos confiar, Dios, plenamente en ti. No entrar en esa crisis emocional, en esa crisis espiritual, Señor, sino más bien aferrarnos, Dios, a tu palabra, reconociendo que tú eres todopoderoso, que tú todo lo conoces, Señor, y que tú nos ayudas en todas las cosas. Aun si perecemos, nuestra alma está segura en ti, Señor. Aun si vivimos, nuestra alma está segura en ti, Señor. Eso es lo que debemos entender, oh Dios. Porque tú ya has creado todas las cosas, Dios, conforme a lo que tú has designado, Señor. Por eso te alabamos, Señor, y queremos adorarte, Dios. Y que algún día, Señor, nos digas: ven a mi hijo, buen siervo y fiel. Eso queremos, Señor. Ayúdanos a llegar, a ganar la carrera, a pelear la batalla, Señor, la buena batalla de la fe. Desde el principio de la creación nos has predestinado, Dios, a ser tus hijos. Y gracias te damos, Dios, porque conociste lo que íbamos a hacer. Y aún así, en tu gran amor, nos llamaste. Aún así, en tu gran bondad, nos llamaste. Gracias te damos, Señor, por tu eterna bondad, Jesús, por tu gran amor, tu gran misericordia. Nadie es como tú, Señor. Ni aún los ángeles, Dios, pueden entender tus grandes pensamientos y tu gran corazón. Nosotros lo entenderemos, Señor, cuando te conozcamos tal cual eres, Jesús. Sabremos eso, Señor. Danos fuerza, oh Dios, para poder entenderte. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Venga el Señor.